Muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia en este viernes de mañana. Un día desde luego más bonito que el de ayer. Estuvimos orándole a los dioses para que alejara las nubes y parece que nos hicieron caso. Bienvenidos a los invitados especiales que tenemos en esta mañana para la presentación del libro Semblanzas de Guillermo Rousset Banda. Esto en el marco de la premiación que tendremos esta noche a las 8 de la noche en la Biblioteca Central Carlos Montemayor, y se entregan los premios José Fuentes Mares y el premio de crítica literaria y ensayo político Guillermo Rousset Banda. Quiero decirles a todos que este evento está siendo transmitido en vivo en este momento a través de YouTube con el título Semblanzas de Guillermo Rousset Banda. Entonces, no solamente van a poder disfrutar las personas que están presentes en el auditorio, sino también gente que esté interesada en la obra de este gran intelectual mexicano. Así que si tienen por ahí, si luego manejan ustedes sus celulares, quieren participarles a algunos la idea, podrían hacerlo. Este video también va a quedar grabado para ulteriores usos que ustedes quieran tener como material de trabajo. Bien, tengo el honor de presentarles a tres figuras importantes de la vida intelectual. En esta ocasión nos reunimos para presentar este libro que se llama justamente, como acabo de señalar, Semblanzas de Guillermo Rousset Banda. En primer término, quiero hablarles de la doctora Gabriela de la Vega. Ella se ha distinguido como empresaria en el campo educativo y pues inició sus estudios con un diploma superior en estudios franceses en la opción de pedagogía y literatura. En 1980 fundó el Centro de Estudios Universitarios Londres, denominado hoy Universidad de Londres en la Ciudad de México, y en esta institución continúa su desempeño como rectora. A partir de 1985 incursionó en la literatura y en la pintura, ganó un premio nacional de cuento y empezó a exponer en galerías y museos. Fundó en 1992 la Asociación de Amigos de los Parques México y España y ha publicado varios proyectos editoriales, algunos ilustrados por ella, los más recientes, por ejemplo, Urge dejar constancia por escrito, y Las calles de la colonia Roma, y el libro que hoy se presenta, Semblanzas de Guillermo Rousset Banda. También nos acompaña la distinguida presencia del maestro Rubén Lau Rojo. Él, como sabemos todos, fue rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, podría decirse, y lo recordamos todos como el inaugurador, digamos, de la etapa moderna de esta universidad. Fue gracias a su trabajo que se fundaron varios proyectos importantes culturales, entre ellos justamente el premio Guillermo Rousset. Desempeñó el cargo de agregado cultural en la Embajada de México en Cuba, fue Contralor General de la Secretaría de Educación Pública. En la actualidad se dedica a la docencia como profesor de tiempo completo en esta institución y es el actual director del Colegio de Chihuahua, centro dedicado a la investigación de las ciencias sociales, además de militante de izquierda y compañero de andanzas de don Guillermo Rousset. Y también contamos con la presencia de quien fue el editor y prologuista y anotador de este texto, Antonio Rousset Bonilla, hijo de don Guillermo Rousset Banda. Él cursó la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Después hizo maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto José María Luis Mora. Adelante hizo estudios de doctorado en Historia y Civilización con especialidad en Teoría de la Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y ha publicado, entre otros textos, La Izquierda Cerrada, en una coedición entre la UACJ y justamente la Universidad de Londres de la Ciudad de México, y actualmente se desempeña como profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la carrera de Historia justamente, y es titular de la materia Teoría de la Historia. Entonces, como vemos, tenemos pues un gran banquete el día de hoy intelectual, y los dejo en primera instancia con la voz de la doctora Gabriela de la Vega. Bienvenida.
aquí en la mesa estamos sentados sus amigos y amigos nuestros. El doctor Lau, que fue su compañero de lucha, además de su amigo personal. Su hijo, Antonio Rousset, que ha puesto un particular énfasis en recordar el nombre de su padre, tanto como intelectual como persona, y el que se encargó de organizar a los investigadores que votaron quién iba a ser el ganador de este premio. Marcel Proust nos dice: los antiguos griegos llevaban a sus muertos pasteles, leche y vino. Nosotros, seducidos por una ilusión más refinada, les ofrecemos flores y libros. Antes de comenzar mi intervención, permítanme agradecer públicamente a nuestro nuevo rector, Juan Ignacio Camargo Nazar, y a mi querido amigo, nuestro actual rector, Ricardo Duarte Járquez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, contribuyente prominente a la cultura, quien comparte esta mañana con todos los presentes la lectura en este recinto del libro que, como todo neonato, necesitaba un nombre propio. Recibió, por acierto, el mejor, aquel que refleja la personalidad, la identidad, ese que fue otorgado por derecho propio a las semblanzas de Guillermo Rousset Banda. Qué gusto compartir esta mañana con entrañables amigos. ¿Cómo estamos entre aliados? No es por un hermoso y elaborado discurso. Solo pretendo conversar con ustedes como lo hacen los camaradas, con palabras sencillas y de este corazón emocionado. Hoy nos encontramos reunidos para formalizar una dulce despedida. Así como Julieta se despedía de su amado desde su balcón, hoy, en esta presentación, los autores se despiden de su obra y le entregan a manos del mundo. Esto significa que el libro se emancipa y es libre. Ya puede volar solo, hacer amigos y enemigos a voluntad. Esta aparición se reviste de una doble importancia. Se trata nada más y nada menos de la materialización de ideas que dos instituciones educativas, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad de Londres, quienes derogaron los incondicionales y los pretéritos para abrazar este proyecto con el que se destaca la diversidad de facetas de Guillermo Rousset Banda, quien hizo de su vida una ciencia social seria, responsable y comprometida a la vez. Su fecunda trayectoria investigadora y, en definitiva, su importante contribución a la lingüística y a la filología precisan al hombre que escribir fue para él la mayor afición y también la más hermosa, pues le permitía acercarse sin dolor a la satisfacción de crear mundos a través de las letras. Intentaré que mi intervención sea breve. Me limitaré a despejar algunos puntos del por qué se ha editado el libro y qué nos ofrece. La primera, para ser sinceros, su origen no responde
a mi vocación de escritora que no tengo. Pensaba hablar sobre mis influencias, citar frases de mis poetas preferidos, utilizar términos filosóficos, lucirme con mi texto y mostrar mis conocimientos literarios. Pero en vez de eso, preferí hablar desde la parte básica de mí, dando un paso más allá a partir de la memoria real que tiene la marca de un lenguaje no necesariamente distinto, sino con una carga eléctrica emocional que está tallada de forma indeleble con el ayer, justamente porque las personas recordadas están incorporadas a la historia de quien las recuerda. Así que me van a excusar si lejos de abstraerme permito que se filtren en mis palabras oleadas de sentimientos que ni puedo ni quiero evitar, porque brotan del baúl de los recuerdos de los lugares especiales que fueron formando la memoria de la vida, la de las experiencias tristes, románticas, apasionadas, salvajes, irascibles. En este baúl no hay tangibles, hay momentos. El primero resurge para dar paso a un enfoque más rico que no olvide, sino más bien incorpore y permita ver desde otra perspectiva la enorme riqueza de un pensador proveniente del conjunto de disciplinas que conforman la ciencia, el arte y la cultura. En lo personal, su historia merece un reconocimiento basado en la premisa de sus buenos oficios y del hábito placer que tenía por hacer de la literatura un refugio y también una necesidad. Para Guillermo, el lenguaje fue su mejor amante, como un símbolo de vida, de reducto íntimo e inviolable, inherente a su esencia, hombre de virtudes, de erudición, de sentimientos intensos, de amenas y enriquecedores charlas que con inteligentes destellos de buen humor desarmaba al enemigo con la risa. Bien lo sabía Freud, que recetaba la risa para curarse de la angustia. Es un efecto que su eficacia era tajante hacia la lucha de la defensa de los legítimos derechos y la fuerza de su palabra permitía no solo eludir censuras, sino sobre todo enfocar temas álgidos o peligrosos desde una óptica que ofrecía resquicios para enfrentar el peligro. Simple y llanamente, Guillermo tuvo en su haber, desde su realidad, encontrar una razón suficientemente fuerte como para adoptarla en la vida cotidiana. La conquista del uso de la lengua, útil para echar luz sobre aquellos espacios que se mantienen a oscuras, sus memorias tienen evocación y testimonio que lo confirman. Con respecto a la segunda incógnita que ofrece la obra, pienso que lo más honesto por mi parte es trasladar su respuesta a los lectores, a ustedes jóvenes que están aquí, porque como yo lo esperé anteriormente, yo he querido rememorar una vida dedicada a la perfección literaria, objetivo que, por medio de su escritura, solo él hizo. Todos tenemos aspectos permanentes y entrañables en nuestras vidas. Y para mí, Guillermo representa, sin lugar a dudas, uno de ellos. No obstante, en mi opinión, la lectura de un libro, sea del género que sea, es un diálogo incesante. Ahí lo tienes todo, todo el mundo posible, toda la ficción, la realidad, todo está ahí y en este tenemos historia,
la fuerza de la palabra sincera, es decir, sin máscara, sin afeites, y con ello combinado perfecto de la autenticidad de las páginas escritas desde el corazón y el afecto. Y regresando una vez más al símil con el que comencé respecto a las flores y los libros, quiero, antes de finalizar, definir de algún modo las semblanzas de Guillermo Rousseau, concebidas con la estética que forma parte indisoluble de todo acto estético. En síntesis, considero que esta obra hay que leerla a lo largo de su despliegue, no como un libro para doblar una esquina. Ella es un inmenso árbol que conmueve en el batir de sus raíces de 32 plumas que se construyen a los haceres que cumplen con la única verdad, la emocional, la que subyace a los actos y los determina, la literatura. Una vocación que obsesiona a lo largo de toda la vida, que llena las palabras unas a otras y convierte en el texto en una cascada de figuras, de formas que se convocan y transforman mutuamente. En definitiva, aquí hemos venido a celebrar. Avancemos. A continuación voy a ceder el uso de la palabra al maestro Rubén Lau Rojo. Gracias. Gracias, buenos días. Mientras hablaba Gabriela, me puse a hacer cuentas y les voy a tocar puntos de hace 54 años, ¿no? Ustedes no estaban ni siquiera planeados, la mayoría, en salir, en estar aquí en este mundo. Cuando presentamos este libro en la Ciudad de México, en Bellas Artes, hace cosa de 3 meses, si mal no recuerdo, el público que asistió era más o menos de nuestra camada, ¿no? Y aquí pues es todo lo inverso, puro joven, de tal suerte que lo que tenía planeado iba a ser algo similar a lo que hice en México, pues no puedo hacerlo porque si no se me van a dormir, ¿no? Entonces tengo que ajustar las cosas a cosas que pueden ser de cierto interés para ustedes. Cuando estábamos en México se me olvidó decirlo públicamente y reconocerle aquí a Antonio lo que ya hizo Gaby y el maestro, un trabajo de edición verdaderamente notable. Hay una gran cantidad de actividad para hacer la edición de este libro. Cuando ustedes lo ojeen se darán cuenta de esto. Guillermo Rousseau Banda fue un intelectual mexicano, murió en 1996, en agosto del 96. Intelectual mexicano con dos líneas de actividad de manera destacada y pronunciada. Una de ellas fue el trabajo literario, el estudio, fue un gran traductor, premiado, y el otro fue la actividad política. Fue un militante comunista del Partido Comunista Mexicano, en los tiempos tan distintos a los de ahora, cuando los comunistas del Partido Comunista era ilegal en México. Ahora ya tenemos muchas variantes, ya ni siquiera comunistas de otro tipo, donde en este país siempre ganaba un solo partido, el PRI. Todos los demás podían competir, pero ninguno ganaba, nomás el PRI, ¿no? Entonces, era un México donde la figura presidencial era el centro de toda la vida política. Y ahorita el presidente, pues lo menos que podemos hacer es mentarle la madre, ¿verdad? Y estamos muy contentos todos, ¿no? En fin, era una situación muy diferente, ¿no? Y en los años de 1960, 61, 62, el Partido Comunista Mexicano, que era la organización de izquierda más, cuando menos más notable, empieza a tener desprendimientos. Primero salen pues, algunos intelectuales como Revueltas, Enrique González Rojo acaudillando gente.
el 62 sale Guillermo Rossetti, otro grupo de militantes, y empiezan a formarse lo que se llamó después los grupúsculos de izquierda, algunos de tendencia maoísta, otros venían desde antes trotskistas, otros de muy variada, digamos, raigambre intelectual, ¿no? Y posteriormente también en los años finales de los 60, los 70, hay en México, por influencia de la Revolución Cubana, el éxito de la Revolución Cubana, algunos grupos guerrilleros actuantes tanto en las ciudades, asaltando bancos, secuestrando gente para recibir recursos y financiar su actividad política. Y una de las acciones guerrilleras más notables que hay pues fue aquí en Chihuahua, en el pueblo de Madera, 1965, si mal no recuerdo, con el sacrificio pues de los maestros y revolucionarios que andaban tratando de tomar un cuartel, a la misma forma en que lo hicieron en Cuba, en Santiago de Cuba, las gentes de Fidel Castro. Entonces, empieza la actividad de esta serie de grupos. El mundo, el universo político mundial estaba dividido en dos grandes bloques. El bloque dirigido por Estados Unidos, el bloque capitalista, el imperialista, y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética, por Rusia, básicamente. China empezaba a emerger, Vietnam todavía no pintaba bien, pero eran los dos grandes referentes. Entonces, en el mundo, las gentes inquietas se dividían en dos grandes bandos, ¿verdad? Los que estaban a favor del socialismo y los que estaban a favor del capitalismo, genéricamente hablando. Los que estábamos a favor del socialismo en esa época, todo lo que decía el imperialismo de las maldades, de cómo era Stalin y cómo era el mundo comunista, no lo creíamos. Decíamos que eran inventos del imperialismo. Y en ese gran velo ideológico nos movimos durante muchos años. Bueno, la virtud política de Guillermo Rossetti, específicamente la literaria, no la abordo porque, para empezar, pues no es mi tema y no la conozco gran cosa, ¿no? Pero la política sí, porque pues ahí anduve con él en distintas temporadas, alrededor de 32 años, un poquito lidiándolo en ese sentido. Rossetti hizo aportaciones importantes al pensamiento político mexicano en relación a los problemas que deberían de reflexionarse en ese momento. La política de izquierda en México, fundamentalmente en esos años, estaba orientada a luchar en contra del imperialismo norteamericano, es decir, de acá de los compañeros que están acá al otro lado del río. De tal suerte, pues, que la izquierda se movía mucho en la denuncia hacia el imperio, algo de lo que pasa todavía hoy, ¿no? Si ustedes quieren ver qué pasa en Venezuela, Maduro dice, es el imperio el que me está atacando, ¿no? Cuba vivió 50 años, dice, es el imperialismo el que me está atacando y no me deja vivir, etcétera, ¿no? Rousseff tuvo la virtud de aportarle al pensamiento político mexicano una reflexión hacia el interior del país. Fue de los primeros que empezaron a decir que ya había que decirle adiós a la Revolución Mexicana, que la Revolución Mexicana estaba agotada y que esa revolución ya no tenía perspectivas de seguir. ¿Por qué era eso? Porque había unos grupos de izquierda, trotskistas fundamentalmente, que hablaban de que la Revolución Mexicana era una revolución interrumpida y que había que continuarla para llegar a una etapa socialista, a una etapa comunista. Otra de los aportes importantes que hizo en política Rousseff es que empezó a decir que el enemigo de los trabajadores no solo era Estados Unidos, sino que estaba dentro, ¿no? Y que ese enemigo estaba fundamentalmente integrado por lo que él llamaba la burguesía burocrática, que hoy podemos decir los políticos sinvergüenzas pues, de este país, ¿no? Y el sector explotador de los grandes ricos, los financieros, los grandes industriales y demás, ¿no? Entonces, esto evidentemente lo confrontaba o se confrontaba con lo que pensaban otras organizaciones, particularmente el Partido Comunista Mexicano. Y
digamos que por ahí están las principales aportaciones políticas que hizo Rousset en torno al pensamiento sobre México. Pero Rousset era un hombre extraordinariamente culto, extraordinariamente inteligente, y como todo hombre inteligente y todo hombre muy culto, tenía una personalidad complicadísima, ¿no? Tenía una facilidad para complicarse la vida personal que ustedes no se pueden imaginar, ¿no? Entonces, en 1965, en un conflicto ahí pasional, pues se le fue la mano y mató a una persona. Bueno, entonces había que esconderlo para que la policía no lo agarrara, porque agarrándolo a él le agarraban el hilo también a la pequeña organización política a la que pertenecíamos. Y les cuento este detalle porque tiene que ver con Ciudad Juárez y con un lugar que ustedes conocen y lo han visto muchas veces. Ahorita les digo. Entonces a mí me comisionaron a acompañarlo en la clandestinidad y ahí anduvimos varios meses escondiéndonos y haciendo cosas. De tal suerte que se organizó. Yo no, en esa época también, si ustedes me preguntan quién era fulano mengano, yo no les puedo decir porque a mucha gente que conocí, la conocí por su seudónimo y nosotros no preguntábamos cuál era el nombre verdadero por razones de seguridad. Porque no sabe uno, si lo agarra la policía, le aprieta las tuercas y luego empieza uno a hablar. Entonces es mejor no saber. Bueno, me acuerdo que se organizó un viaje para venir a Chihuahua. Y ahí venimos, Rousset, un compañero trotskista, ¿no? Lourdes Quiñones, todavía vive, y yo, en un carro. Salimos a las 12 de la noche de México, todo. Era más la cosa que traíamos en la cabeza. Y finalmente fuimos a dar, por contactos que él traía o ellos traían, a Galeana. ¿Saben dónde está Galeana, verdad? Allá cerca de Casa Grandes, el municipio de Galeana. Y allí en Galeana se consiguió un acta de nacimiento que concordara con más o menos con la edad de él. Felipe Telles. Esto ya se puede platicar, ¿eh? Y luego de ahí venimos a Juárez. ¿A dónde? Para ir al consulado a conseguir un pasaporte. En esos años se podía pasar al paso, bastaba con una credencial, no como ahora, ¿no? Que hasta una credencial escolar y ustedes pasaban al Paso, Texas. No, pues ya se traía la credencial, ¿verdad? Y llegamos y nos hospedamos en el motel Mi Ranchito. Un hotel de paso, toda la vida ha sido de paso. Y ahí estábamos en un cuarto, 4 gentes, de lo más sospechoso del mundo, ¿no? ¿Quién sabe qué pensarían esto es decir, una bola de degenerados, una cosa así, ¿no? Porque una mujer con 3 hombres en un cuarto durante 3, 4 días, casi sin salir, pues aquello era inacabable, inagotable. Ni con Viagra en esos años lo hacíamos. Yo. Bueno, ahí estuvimos. Un día se pasó al paso, se sacó el pasaporte, ¿no? Yo era el que más salía, iba a la casa del doctor Vázquez Muñoz, porque el doctor Vázquez Muñoz era militante de nosotros aquí y nos apoyaba financieramente. Y ahí estuvimos. En esos años, nomás para que ustedes se den cuenta, lo que es hoy la Plaza Renacimiento, donde está Triunfo de la República y López Mateos, toda esa parte de ahí eran sembradíos. No había absolutamente nada de esto. 1965. Ya una vez el pasaporte en mano, ahí vamos para atrás, para México. Llegamos a México, luego nos pasamos, Rousset y yo, como unos 3, 4 meses en un departamentito allá, no, ni te pueden imaginar, un departamento donde dormíamos en el suelo, escondidos, nos llevaban comida, y allí él me dictaba mis cosas, me dictaba cosas relacionadas con el programa político de nuestra organización. Era, como dicen acá, efectivamente un maniático de la escritura, un perfeccionista. A mí me daba tanto coraje que me dictara y luego lo agarraba, lo destruía y ahí te va otra vez, 4 y 5 veces lo mismo y 5 veces lo mismo, ¿verdad? Pero era parte de su manía. Debo decir que a mí me daba mucho coraje, pero me sirvió,
porque me sirvió para aprender a redactar, y me acuerdo también aquello, y acuérdate que nunca en un párrafo se repite la misma palabra, ¿no? Hay que, una serie de cosas, detalles de ese tipo. Y finalmente, hacia octubre, noviembre de 1965, lo aclaro porque en el libro alguien dice que salió por Laredo, no, salió por el aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a Ámsterdam, por KLM, si mal no recuerdo, con el nombre de Felipe Telles. Al llegar a Europa, allá lo apoyaron los grupos trotskistas, que se portaron extraordinariamente bien, la tendencia de Ernest Mandel y demás. Como era muy audaz este hombre, y aparte pues él era la cabeza de nuestro grupo, de nuestra organización, que nos llegamos a hablar, fíjense nada más el nombre tan modesto que teníamos después, el Partido Mexicano del Proletariado, así nos llamábamos nosotros, ¿no? Como era muy audaz, y en esos años se acostumbraba que los revolucionarios se ligaran a alguna de las matrices internacionales, los comunistas del Partido Comunista con la Unión Soviética, y había otros que con los chinos, pues este condenado no se fue a Ginebra y engatusó a los chinos, a la embajada en Ginebra de los chinos. Les digo porque a mí me escribía en la embajada, en lenguaje así. Y el equipo de los compañeros, ¿cómo está? Yo pues les contestaba, muy bien, todos trabajando, cosas así. Total que logró este hombre que 5 o 6 compañeros nuestros se fueran a China a prepararse como cuadros revolucionarios. Y ahí van a China, entre ellos el doctor Vázquez Muñoz, que desgraciadamente lo iban a traer y no lo trajeron. El doctor Vázquez Muñoz es un hombre de izquierda aquí que tiene ahorita 93 años y todavía de vez en cuando va a la plaza pública a hacer ahí sus mítines en contra de los políticos mexicanos y la burguesía y todas las cosas. Bueno, pues ahí van a China los compañeros, ¿no? Todavía están vivos, casi todos, hasta les puedo decir quiénes son, pero bueno, a China, y los chinos en unas semanas se dieron cuenta pues que nosotros éramos más bluff que realidad, no teníamos mucho sustento organizativo, y ahí vienen para atrás los compañeros. Y ahí viene de regreso, y entonces yo no fui a China, yo me quedé aquí a salvar al partido. Y luego ya después me fui yo a Europa y allá vivimos y buscamos libros, este tipo de cosas, ¿no? Rousset siempre fue, bueno, eso les cuento este detalle para nomás para hacerles más saborizante el asunto y llamarlo, nada de esto van a encontrar en el libro, porque eso no está. Pero sí está el factor político, sí está el factor literario, y Rousset era un hombre, un seductor intelectual, que no le preguntara a una mujer algo porque ahí se volvía loco, se desvivía en explicarle, ¿no? Con uno también era paciente, pero no tanto, ¿no? Era un seductor intelectual porque no se le daba la conducción de mítines y de masas, lo que se le daba era conducir los círculos cerrados, y era un extraordinario expositor, ¿no? Que lo dejaba uno con la boca abierta, como era, no sé si ustedes conocieron, el profesor Ferrogay en sus clases de filosofía, ¿no? Lo atraía a uno. Y como Rousset fue un personaje muy, muy complicado en lo personal, ¿no? Con una serie de aportaciones políticas, una serie también de vivencias literarias, ¿no? Se movía mucho en el círculo intelectual de Juan José Arreola y el otro, ¿cómo se llamaba? El Rulfo y esta gente, que eran ese circulito de ellos. Rousset es un personaje que da para una novela, ¿no? Por la complejidad del asunto, por el momento que le tocó vivir, ¿no? Y yo creo que este libro que logramos confeccionar con algunas aportaciones nosotros, ¿no? Es un libro pues que les va a retratar un poco, no solo sus inquietudes literarias, sino un poco el ambiente político que ya se modificó, que ahora es otra cosa distinta a lo que estamos viviendo. Es un México más libre el de hoy, indudablemente, con todas las deficiencias que tengamos. Es un México mucho más participativo en todos los sentidos, no como hace 50 años atrás, ¿no?
Entonces yo los invito pues a que le peguen una repasadita a este libro, ¿no? Rousset, en parte el premio se creó porque los libros que dejó fueran aproximadamente 22,000 libros, ¿no? Aquí están en la biblioteca, muy ricos en marxismo, en historia, en teoría literaria. Y por último, una revelación más sobre la historia de esa biblioteca, Gaby, para que lo anotes tú en tu itinerario. Guillermo Rousset, yo lo visité en el hospital pues, unos días antes de que muriera. Murió en la casa de un gran amigo de él, José Ludlow. Todavía recuerdo cuando estábamos velando a Guillermo en la funeraria Galloso, allá por la calle de Sevilla. Y José Ludlow nos llamó a Gaby y a mí a un rinconcito ahí de la sala de la funeraria. Y le dijo a Gaby, Gaby, ¿quieres saber cuál fue el último deseo de Guillermo sobre la biblioteca? Y Gaby dijo, sí, que se la dieras aquí al lado. Dármela a mí era dártela a la universidad, porque yo tenía años diciéndole a Guillermo, oye, pásate a la biblioteca. No, ustedes no. Que bueno. Entonces, José Ludlow le dijo a Gaby, y Gaby dijo, si este es un gran reconocimiento que quiero hacerle, dijo, si ese fue el último deseo de Guillermo, así será, que se la lleve el Lao a Ciudad Juárez la biblioteca, ¿no? Y así es como vino a dar la biblioteca aquí por la entereza de Gaby y nosotros creamos el premio. Años después, como 7, 8 años después, no recuerdo, José Ludlow enfermó de cáncer y murió. Y también yo fui a verlo. Y un día le dije, oye José, aquí viene el detalle. ¿Realmente Rousset te dijo que me dieras a mí la biblioteca diciéndole a Gaby que ese había sido el último deseo de Guillermo? No me contestó, nada más se rió. Y afortunadamente tenemos esa biblioteca de 22,000 y esa biblioteca dio pie para que se creara todas las colecciones especiales aquí de la universidad, donde está la biblioteca personal de Enrique Semos, de ¿cómo se llama nuestro? De Fuentes Mares, de Carlos Montemayor, en fin. A eso dio pie este detalle. Entonces sí quiero pues, Gaby, agradecerte y reconocerte pues toda esa entereza y toda esa cosa que hizo que esta universidad, gracias a que tú respetaste una palabra, que la Universidad de Ciudad Juárez tuviera todo este despliegue bibliotecario que ha tenido todos estos años, ¿no? Entonces, para mí ha sido un honor. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pues todo esto les platico como para un poco motivarlos a que se acerquen al libro, se acerquen a este personaje y si alguno de ustedes llegara a tener, que me imagino que sí, alguna vena literaria, ojalá se interesen por novelar, no solo esta vida, sino cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí fue un personaje singular y visiten la biblioteca, visiten colecciones especiales y ahí van a ver la riqueza bibliotecaria de este hombre que era un bibliómano, un erudito en muchas cosas y que bueno, yo tuve el gusto y a veces el disgusto de tratar con él durante 32 años, ¿no? Muchas gracias. A continuación tenemos la presencia de Antonio Rousset Bonilla, hijo de don Guillermo Rousset Banda. Adelante. Bueno, quisiera, antes de iniciar mi intervención, darle las gracias al doctor Jesús Humberto Burciaga, jefe del Departamento de Humanidades, y también al doctor Luis Carlos Salazar Quintana, coordinador de los programas de literatura, quien se ha hecho cargo de los premios José Fuentes Mares y en este caso también del premio Guillermo Rousset Banda.
Quisiera agarrar como pretexto este libro y esta obra para reflexionar sobre un problema mayor de la historia, que es el género de la biografía. La biografía se sitúa entre la literatura y la historia, y hay diferentes tipos de biografías que se pueden hacer. Está desde la biografía de tipo literario, que está llena de anécdotas, como ustedes acaban de escuchar a Rubén Lao, ¿no? Es un tipo de biografía que para nosotros es muy atrayente. Está un género de biografía que es el inaugurado por Plutarco en la antigua Grecia, que es el género moral, inaugurado con las vidas paralelas de Plutarco. Y hay diferentes maneras de concebir a la biografía. Aquí lo que me gustaría es exponer los criterios bajo los cuales se hizo esta biografía. Entonces voy a leer un pequeño texto en donde reflexiono sobre este problema, que me parece un problema mayor, no solamente de la historia y de la literatura, sino nos remite a reflexionar cuál es el papel del individuo en la historia y cuál es el papel del individuo en la sociedad. Dedico este texto a María Guadalupe Soto. La reconstrucción biográfica puede legitimarse a partir de diferentes perspectivas. En esta ocasión deseo presentar ante ustedes algunos de los criterios mayores que guiaron la elaboración de la obra actual. En la historia de las ideas y en la historia política, algunas grandes personalidades han destacado por la aportación que su concepción original del mundo, frecuentemente en desfase con su contexto social y cultural, han realizado a uno o varios campos del saber. Tal operación puede resumirse en la noción de innovación. Este último término hay que diferenciarlo del concepto de precursor, pues no siempre una innovación, por más certera que sea desde el punto de vista cognitivo, funda una corriente durable de pensamiento. A continuación, abordaré estos dos aspectos para referirme por último al proceso de memoria, la vigencia de una construcción cultural y su relación con el poder y el saber. Guillermo Rousset fue uno de los primeros en introducir la producción poética de las vanguardias artísticas de Europa en México. Las traducciones y ediciones de la poesía de escritores como Ezra Pound, Rainer Maria Rilke o Paul Valéry, para mencionar algunos, son solo una pequeña muestra de un proyecto de largo aliento que se dio a conocer originalmente a través de las principales revistas de aquel entonces, como la revista Vuelta y la revista Plural. Su estrecho vínculo con las obras de estos escritores le permitió elaborar, al lado de Juan José Arriola, una concepción de la escritura basada en los aspectos formales y técnicos. Desarrolló una teoría estética original, construida en su inicio a partir de la reflexión de la noción de verso libre y la versión parafrástica de un poema. Este impulso innovador se reflejó también en el campo de las ideas políticas. En efecto, a partir de los años 60, Guillermo Rousset Banda impulsó un movimiento crítico vigoroso, paradójicamente elaborado a partir de las fuentes originales del marxismo y aquellas corrientes situadas a la vanguardia en la materia como la de Amadeo Bordiga, Cornelius Castoriadis o Michel Pablo, mediante el cual le fue posible deshacerse de los caparazones ideológicos del marxismo, tales como el estalinismo, el maoísmo y parte del leninismo. Con este utillaje conceptual y metodológico, defendió la aproximación global de los problemas políticos, ejerció una crítica fundamentada a todas las ideologías nacionalistas,
denunció los límites de la democracia estructurada en torno al parlamentarismo y el sistema electoral, elementos que desde hace algún tiempo forman la base política de los partidos y las diferentes corrientes de la izquierda. Le fue posible, gracias a estas herramientas, apartarse de la confusión que en aquel entonces proliferaba al identificar la noción de socialismo con países como la Unión Soviética o la República Popular China. Pero también pudo separarse de dos caminos clásicos que han proporcionado identidad a la izquierda. Me refiero a los movimientos armados, prolíficos durante las décadas de los años 60 y 70, así como la socialdemocracia, que ha terminado por consolidarse en la actualidad. Estas dos contribuciones justifican per se una reconstrucción biográfica. Guillermo Rousset se presenta como el creador de un pensamiento original. Cabe aquí, por lo tanto, preguntarse si con este carácter innovador, Rousset Banda puede ser considerado un fundador y un precursor, es decir, un pensador cuyas ideas han incidido en diversos grupos sociales a través del tiempo. No cabe duda que, en el campo de la literatura, una gran parte de su bagaje, como las reflexiones sobre el verso libre y la versión parafrástica, ha adquirido un lugar especial. Poco a poco, estas innovaciones fueron irradiando los círculos de escritores hasta convertirse en referentes indiscutibles de la intelectualidad. La poesía de Ezra Pound, que él tradujo, estigmatizada en un inicio, porque Ezra Pound fue partidario de Benito Mussolini, y justamente por ser partidario del fascismo, en un inicio fue estigmatizado por el círculo intelectual, no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo. La poesía de Ezra Pound, estigmatizada en un inicio, por ejemplo, es valorada hoy como la modalidad más depurada del verso libre en lengua inglesa del siglo XX. De manera similar, sectores importantes de la izquierda y también de los círculos académicos comparten las críticas y las conclusiones del pensamiento político de Rousset, entre otros, el análisis sobre los países socialistas, el estudio de los límites y alcances del nacionalismo, las observaciones sobre las ideologías, etc. Así, Guillermo Rousset puede ser considerado, además de innovador, precursor de varias tendencias actuales del pensamiento político y cultural. Cabe entonces, en este punto del análisis, preguntarse por qué, a pesar de haber fundado estas corrientes y a pesar de que muchas de sus ideas fueron recuperadas, la obra de Guillermo Rousset no ha sido reconocida en su justa medida. Esta pregunta hace parte de un tema central planteado hoy por la historiografía, el delicado problema de la reconstrucción de la memoria histórica. En este tipo de qui pro quo, la respuesta resulta ser siempre complicada y poco evidente. Algunos de sus alumnos, creo, han señalado que la marginalidad del personaje se debe al carácter fragmentario y disperso de su obra, pero, en realidad, me inclino a pensar que una respuesta menos superficial se encuentra en la relación entretenida por el poder y el saber. En efecto, situado siempre a la vanguardia, el pensamiento crítico de Rousset Banda incomodó a funcionarios y hombres de acción contemporáneos porque denunciaba los límites políticos y cognitivos del Estado institucional y de la práctica, la mayoría de las veces oportunista, de los partidos políticos de izquierda. Esta posición crítica, incómoda y de denuncia alcanzó también al mundo intelectual, ya que no fueron pocas las veces que Guillermo Rousset Banda mostró la subordinación política, moral y cognitiva a la que escritores, artistas y académicos se sometían frente al Estado autoritario. Es precisamente esta actitud crítica que, desde mi punto de vista, ha llevado a muchos intelectuales, a pesar del reconocimiento emitido por grandes personajes como Octavio Paz,
José Revueltas o Juan José Arriola, a omitir y callar el legado de Guillermo Rousset. Este es un caso típico para intentar borrar una memoria y denegar la aportación con que las corrientes alternativas han contribuido a la construcción de la cultura, la sociedad y la política. Es el proceso silencioso en donde se genera un olvido forzado. Así, en este entrecruzamiento entre el poder, el saber y la memoria, es que deseo argumentar en favor del presente libro, pues en efecto, la obra no solo pretende mostrar la innovación y el legado de un personaje singular a través de la reconstrucción de una trayectoria intelectual, se opone, igualmente, a las historias oficiales dedicadas a recuperar exclusivamente los hechos y procesos legitimadores de un poder o de un saber dominantes. Con este libro se propone, en cambio, llenar este vacío y extraer del olvido a estas corrientes alternativas que han sido marginadas por el discurso tautológico y reductor de los grupos dominantes o de las instituciones oficiales. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes, comentaristas. También comentarles que está a la venta el libro de Semblanzas de Guillermo Rousset Banda, con un 20% de descuento. Es un libro bastante voluminoso, como ven, muy bien editado. Originalmente está en 500 pesos y se va a vender en esta ocasión en 400 pesos. También decirles que está disponible el libro en la librería de la universidad y en el centro editorial, por si no fuera la ocasión que tuvieran ahorita para comprar el libro. También va a estar disponible permanentemente en la librería universitaria. Y desde luego que va a estar en la biblioteca, y ahora en la noche se va a hacer una entrega especial de una edición especial que tiene este libro para el disfrute de todos los que van a colecciones especiales. Ricardo, por favor. No sé, Antonio, que tenga. Yo lo que tengo es poco y generalmente lo que tengo son, porque en esa época él redactaba pero no firmaba, entonces son documentos que no están firmados, pero son los documentos programáticos, políticos de partidos. Tengo algunas cosas firmadas, algunos están firmadas por Jacobo Robles, otras por Adolfo Vega, es el mismo chango, es el mismo nombre. Pero no sé, Antonio, la verdad está disperso, pero bueno. No sé. Bueno, es cierto que es una obra dispersa y fragmentaria y también indirecta, porque en realidad una gran parte del pensamiento de Guillermo Rousset ha sido difundida a través de sus alumnos. Aquí, por ejemplo, Rubén Lao u otros más, de diferentes generaciones, y ha quedado viva justamente gracias a esa memoria, ¿no? Pero en realidad la obra, a pesar de estar dispersa, es bastante abundante en sí. Una de las labores justamente en esta obra fue el establecer una especie de bibliografía completa que podría dar inicio justamente a una edición completa de sus obras, ¿no? Porque están, digamos, dispersas en revistas, en prólogos, en artículos, etcétera. Entonces, ese sería un proyecto que habría que hacer. Una de las bases sería, digamos, la recopilación de la información que está aquí sobre la bibliografía. Y a partir de ahí yo pienso que ya se puede hacer o el proyecto de síntesis o de recopilación de todas las obras. ¿Sí? Aprovechando, quisiera anunciar que ya estamos trabajando en una propuesta de una nueva edición de la traducción de Rainer María Rilke que hizo Guillermo Rousset Banda. Ya lo estamos en pláticas y es posible que ya el próximo año
conmemoración o en la entrega del siguiente premio del 2019 ya esté la edición, esta traducción importante de Guillermo Rousset Banda, una edición de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de este importante y muy seguido por los jóvenes poeta, y con la traducción de Guillermo Rousset Banda. No sé si quieran hacer algún otro comentario. Sí, Pedro. Mucho gusto, Pedro Sillárez. Para muchos de los jóvenes en aquella época fue un gran acontecimiento la traducción de las obras de Ezra Pound. ¿Nos podrías comentar más o menos sobre la recepción en México en general de la obra? Sí, claro. Bueno, es una pregunta muy interesante porque a veces el significado o la pertinencia literaria y de aportación literaria de una obra no solamente está dada por el contenido de la obra y por la importancia del autor, porque todo el mundo sabemos que Rainer Maria Rilke, que acaba de mencionar Luis Carlos, o Ezra Pound, han sido los dos grandes poetas del siglo XX a nivel universal. Es decir, son referentes mayores de la literatura y posiblemente los más grandes. Pero aquí es tan importante la obra en sí como el recorrido que tiene la obra en lo que tú acabas de mencionar, que es la recepción de la obra en un país, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y es que efectivamente la recepción de una obra nos marca justamente la evolución intelectual y cultural de una sociedad. La obra de Ezra Pound fue difundida a cuentagotas después de la Segunda Guerra Mundial, justamente por la participación que Ezra Pound tuvo a favor de Benito Mussolini. Entonces, su edición fue estigmatizada, su obra fue estigmatizada, y uno de los primeros en preocuparse justamente por la traducción de esa obra, a pesar de que Guillermo Rousset Banda era de izquierda y tenía pensamientos marxistas, no le importó absolutamente nada que Ezra Pound fuera partidario de Benito Mussolini o lo que sea. Realmente él consideraba que, digamos, la calidad literaria de alguien era totalmente independiente de su filiación política. Entonces estuvo, digamos, maravillado por la poesía de Ezra Pound, porque dominaba perfectamente el inglés en un inicio, y desde los años 40 e inicios de los 50 empezó a traducir la obra de Pound en esta concepción rigurosa de la traducción, que implicaba la concepción del verso libre y la versión parafrástica, que es algo muy complicado de asumir, no de entender, de asumir. Entonces, gracias al impulso y la amistad de Juan José Arriola, que en aquel entonces era un individuo no muy conocido, pero ya, digamos, era muy amigo de Guillermo Rousset, y los dos estaban ya enfrascados en el proyecto literario, empezó entonces a traducir la obra de Ezra Pound, y la primera versión que se publicó, la publicó Juan José Arriola en su editorial y en unos cuadernos que él publicó en los años 50, que se llamaron Los Cuadernos del Unicornio. Ahí apareció la primera versión de persona de Ezra Pound, mucho antes que Carlos Amaral tradujera la obra de los cantos. O sea, el primero que realmente introdujo a Ezra Pound en México, y con Ezra Pound toda su concepción muy pesada de la poesía y de la corriente imagista, que fue una de las corrientes más importantes de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX en Europa, fue Guillermo Rousset. Esa edición de Los Cuadernos del Unicornio de Juan José Arriola tenía alrededor de unos 30 o 40 poemas de la obra de Persona, que es una obra mayor de Ezra Pound. Con el tiempo, y después de que Guillermo se fue, lo que nos contó Rubén Lao, en forma clandestina a Europa, etc., ahí Guillermo siguió trabajando en la obra de Ezra Pound,
Después, a su regreso a México y en su estadía en prisión, la estadía en prisión le sirvió de manera maravillosa para concentrarse en el trabajo intelectual, porque, como dijo Rubén Lao, se dedicaba mucho a las mujeres y tenía una vida muy complicada, en fin, etcétera. Entonces, la prisión le sirvió como una especie de contención para poder dedicarse a trabajar de manera intelectual, igual que a José Revueltas, y ahí en prisión terminó la elaboración de la obra de Ezra Pound y publicó ya la obra de Personae, pero ya con un poco más de 200 poemas. Eso en cuanto a la producción. La recepción en México de una obra es muy difícil de medirla, porque las ediciones son, por lo general, hechas, no pasan de, en el caso de los cuadernos del unicornio de Juan José Arriola, creo que fue una edición de 300 ejemplares. Y la edición de Ezra Pound fue una edición, creo que sí, de 2000 o 3000 ejemplares, que por supuesto ya están agotados, pero ¿cómo medirla? Sobre todo en un terreno como la poesía, que es un terreno tan ambiguo, ¿no? Hoy en día a las personas que les gusta la poesía es algo de verdaderamente una proeza, es algo heroico verdaderamente en un mundo donde que está gobernado por el internet y eso, ¿no? Pero digamos todavía, ¿qué fue el resultado de esos? Es decir, no se puede medir la recepción de Ezra Pound solo por el número de ejemplares que se editaron, porque los ejemplares editados van generando una difusión boca a boca y cada quien va compartiendo el libro. Entonces, yo creo que, digamos, ha habido una recepción de Ezra Pound en la cual hay que, digamos, atribuir, digamos, el mérito a Guillermo Rousset por haber introducido, haber realizado estas versiones parafrásticas y sobre todo introducido el pensamiento del poeta, ¿no? Y difundido este pensamiento. Pero, digamos, yo pienso que fue potenciado por la propia evolución de la cultura de México, ¿no? Es decir, poco a poco, con lo que hizo Guillermo Rousset Banda, se fueron agregando gente como Octavio Paz, se fueron agregando gente como otros intelectuales, que fueron poco a poco reconociendo la obra de Ezra Pound en México. Se dejó el estigma que había tenido Ezra Pound por haber apoyado a Benito Mussolini y por ser esquizofrénico, dicho sea de paso, porque estuvo internado, Ezra Pound estuvo internado también con problemas psiquiátricos. Entonces, todo este estigma personal se dejó y poco a poco la intelectualidad fue reconociendo, gracias a Guillermo Rousset, pero también gracias a que internacionalmente los grupos de intelectuales fueron dando crédito a la obra de Ezra Pound como el gran poeta del siglo XX. Todo esto se conjugó para que la recepción de Ezra Pound hoy en día sea una recepción favorable y sea considerado como el gran poeta de lengua inglesa del siglo XX. Entonces creo que hubo una parte en donde lo que hizo Guillermo Rousset Banda fue fundamental. Otra puerta fue la propia evolución de la intelectualidad de México y finalmente algo muy importante fue el reconocimiento internacional que logró Ezra Pound en los círculos literarios a nivel mundial. Sí. Muy bien. Bueno, también comentarles que el libro en realidad es una joya porque no solamente nos acerca a la vida de Guillermo Rousset Banda, a su militancia, sino porque está muy bien repartido el libro en temas, es decir, hay análisis del alcance de la obra de Guillermo Rousset Banda. El maestro Rubén Lau hace un estudio muy interesante, muy reflexivo sobre los posicionamientos políticos sociales de Guillermo Rousset Banda, pero también hay testimonios de quien conoció a Guillermo Rousset Banda de intelectuales de gran cepa, ¿no? Está Juan José Arriola, está José de la Colina, José Agustín, en fin, hay una serie de autores reunidos en este tomo que nos ofrecen un panorama muy versátil de la vida y obra de Guillermo Rousset Banda. Entonces yo creo que hacía falta ya este texto porque si bien tenemos varios referentes, en el caso del Premio Fuentes Mares hay muy pocos referentes y qué mejor que una obra escrita que plasma, que fija textualmente las enseñanzas y las reflexiones y el legado que tiene un intelectual de la talla de Guillermo Rousset Banda.
para nosotros como orgullo que tenemos esta gran biblioteca, estos acervos que, como bien nombró el maestro Rubén Lao, pues es una fortuna que tengamos esta posibilidad de resguardar archivos tan importantes de gente tan significativa, Carlos Montemayor, José Fuentes Mares, Enrique Semo, Guillermo Rousset Banda. Entonces está todavía ahí un gran proyecto que nos está esperando para los jóvenes que se proponen tesis ahora, qué temas estudiar, qué novedades estudiar, porque parece que todo estuviera ya dicho. Y no, ahí hay que buscar en esos archivos muchas cosas que interesan y que deben de interesar a las nuevas generaciones. Entonces, pues muchas gracias a nuestros finos invitados del día de hoy. Y no sé si tengan alguna pregunta, pero si no es así, los invitamos a tomar un café y unas galletas allá afuera. Muchas gracias a todos.